Entonces continuamos. Después de analizar cada uno de los aspectos que hemos visto anteriormente en la estructura doctrinal, cada uno de las categorías, vamos con ellas a obtener un resultado. ¿De qué forma obtenemos el resultado? Empezando a ver cada una de las categorías, asignándole un criterio, un nombre, un valor que nosotros consideramos pertinente. Por ejemplo, en la aplicación, tengo que ver si es una aplicación abierta, pongo entonces una aplicación abierta, es aplicable para siempre. Si es una aplicación cerrada, por ejemplo, la profecía de Cristo, no es algo que yo pueda tomarlo para mi vida, es para Cristo nada más, y demás. Si es algo cerrado, que es solo para Cristo, entonces este caminito ya no lo puedo recorrer más, se corta aquí y no tengo más posible análisis porque la aplicación es solo para ello. Pero si me permite seguir adelante, sigo analizando otro aspecto como es la variabilidad. Es decir, en la variabilidad veo si el texto significa exactamente lo mismo. Si significa lo mismo, pongo en el ítem A que significa lo mismo. Tiene el mismo significado la palabra perdón en el pasado que la palabra perdón en el presente. O tal vez tiene más riqueza. Quizás en el ítem, acá en el inciso B, puedo poner que tienen otros significados que amplían más la riqueza del conocimiento y me da más riqueza mi entendimiento del pensamiento de Dios referente a un tema. Si la palabra no existe o significa otra cosa, este camino no se puede seguir, mi análisis se corta aquí, ya no puedo seguir analizando más porque es una doctrina que es lo básico para hacer de cualquier hombre de Dios. Lo primero que uno debe hacer es cuando toma un versículo, buscar otras versiones de la Escritura, aun cuando no sepa griego, hebreo o arameo, buscar a ver versiones de la Escritura, buscar si no es un texto apócrifo, es decir, que solo figura en algunas versiones de la Escritura, pero la mayoría no. Y de esa manera sigo analizando. Veo la temporalidad, si este mensaje ha sido dado y también para este tiempo, entonces considero que fue dado para antes y también para ahora, solo fue para antes, solo será para un futuro y demás. Sigo analizando los destinatarios, es decir, veo si esta historia, esta doctrina, este tema, este pensamiento de Dios fue solo dado, por ejemplo, en el caso de Noé. Si esa Noé no va a llegar a mi vida, si el destinatario fue Melquisedec, no va a tener algún impacto en mí. Pero si es Noé y a su vez son otros destinatarios, posibles destinatarios, entonces pongo lo que Dios le dijo a Noé, el destinatario inicial fue Noé, pero también se desprende de la doctrina que es a todo aquel que se encuentra en una situación similar, etcétera. En este caso serían los destinatarios. Ya hemos visto bastante el ítem anteriormente, la categoría de destinatario. Veo el contexto doctrinal. Si el contexto doctrinal está dentro de otra doctrina, que si se habla de un tema del perdón o del tema de un juicio final, o del tema de la restauración o de la segunda venida, y voy poniendo en el A, en el B, todos los diferentes contextos que yo entienda que son los más importantes en el cual se habla del tema. Por ejemplo, el perdón o la carta de divorcio se dan dentro de un contexto. Voy poniendo los contextos, es decir, el contexto doctrinal es dado dentro de una dureza del corazón, dentro de un pueblo que estaba rodeado por costumbres totalmente paganas y demás. Sigo mi camino, debo seguir mi camino por acá y veo lo más importante. Lo más importante, recordemos, es el objetivo. Esto es lo más importante. Porque esta es como una estrella que me guía y mi norte que constantemente me va guiando a lo largo del camino. Voy poniendo los objetivos que yo entiendo. Entonces, si tomamos una historia determinada, la de Noé, ¿cuáles fueron los objetivos? Mostrarle a la humanidad el error, castigar, dar una nueva oportunidad, hacer un nuevo comienzo, etc. Analizado el objetivo, veo el contexto cultural para ver si me incidió o me cambió de alguna manera el contexto cultural. Veo que en aquellos tiempos no había tecnología, no había medios de comunicación, había contexto de guerra, hambre, etc. Sigo por mi camino, en este camino acá, y entro al espíritu de la doctrina. ¿De qué forma? ¿Con qué carácter se dio? ¿Se dio con un carácter de enojo? ¿El diluvio es un carácter de juicio solamente? No, es un carácter de juicio, sí, pero también es de amor, también es de una nueva oportunidad, también es de perdón, etc. Voy poniendo todos los que yo entienda que son parte del espíritu de la doctrina. Sigo caminando en mi camino y veo la profundidad. ¿Qué implicaciones tiene? La profundidad, por ejemplo, del arca de Noé tiene que ver también con la venida de Cristo, porque Cristo es el arca que nos salva en un mar de pecados y de problemas, entonces es como un espejo
de una salvación de alguien que en sí mismo lleva a los que van a ser salvados. En su cuerpo, Él dice que Él en su carne cargó nuestros pecados, nuestras injusticias, nuestros delitos y los llevó a la cruz. Veo también que tiene que ver con el perdón, tiene que ver con la fe, porque en el caso de Noé con el arca es una cuestión meramente de fe y demás. Sigo adelante, vemos quién es el emisor para conocer, para saber el nivel para también conocer el nivel de importancia en un futuro. El emisor en este caso es Dios, no hay otro emisor aquí. Veo quizás algún ángel también. Sigo por mi camino. Veo el nivel de importancia. ¿Qué nivel de importancia tiene la doctrina? Bueno, por ejemplo, la salvación. Si hablamos de la salvación es fundamental. Si hablamos de las segundas oportunidades también es fundamental. Si hablamos del castigo es una doctrina muy importante, pero no es fundamental porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Voy poniendo todas el nivel de importancia que yo encuentro en los diferentes aspectos que he entendido de mi tema que analizo en este momento. Sigo entonces, me salgo del nivel de importancia y sigo y saco aquí mis conclusiones. Entonces, en las conclusiones digo, la doctrina del diluvio tiene que ver con el perdón en primer lugar, tiene que ver con la salvación, tiene que ver con Cristo, tiene que ver, es un ejemplo de fe, es un ejemplo de entrega. Y bueno, voy analizando y voy poniendo todas mis conclusiones aquí. Una vez puestas mis conclusiones, me pregunto si el objetivo pasado se cumplió. Sí, se cumplió porque Dios salvó al pueblo y dio una nueva oportunidad. El presente, y también en algunos aspectos sí, en otros no, porque hay gente que no aceptó a Cristo, como en el caso de Noé también, había gente que no creyó y pereció. Y en el futuro, digo, al menos el objetivo se cumple en cuanto a dejar la enseñanza y dar el mensaje para que las advertencias de Dios sean tomadas en serio, y en un futuro dependerá de quien quiera creerlo y quien no. Esto también tendrá, por último, derivaciones, es decir, de qué manera impactará la enseñanza y la doctrina de Noé en diferentes historias, o en la historia de Cristo, o en la historia del fin de los tiempos, o en Apocalipsis, en mi vida, en las diferentes situaciones, en los profetas y demás. De esta manera es como entiendo que debemos analizar toda la otra estructura con todas las diferentes categorías. Tengo que ver en cada categoría, trabajar y sacar mis pequeñas conclusiones en cada categoría, la temporalidad, y ver si tienen coherencia entre ellos, si la variabilidad, si cambió el texto, si es para estos días, si el destinatario es el correcto, si el contexto doctrinal es el mismo, qué objetivo se buscó, anotarlos aquí, y luego ver si aquí se cumplieron estos objetivos iniciales, con este objetivo. Estas son mis conclusiones. Hasta aquí entonces vamos a analizar en el próximo video rápidamente el caso de que estamos tratando en un tema específico, como en este caso el diezmo, para ver qué implicancias tiene y cómo yo debo comprenderlo y entenderlo. Continuemos entonces. Hemos estado tratando de analizar el pensamiento de Dios acerca de un tema específico, es decir, una doctrina, y hemos entendido que la mejor forma es hacerlo a través de una estructura doctrinal. Hemos visto las diferentes categorías que nosotros creemos que tiene que tener una estructura doctrinal para un análisis, y en este caso vamos a ver y poner un ejemplo. En este ejemplo, el diezmo, la doctrina que piensa Dios acerca del diezmo. Vamos a ir primero, como siempre, comenzamos por el objetivo. ¿Qué objetivo creemos que cumple el diezmo? En primer lugar, el diezmo cumple un objetivo espiritual, en cuanto podemos decir que el diezmo cumple ese objetivo en cuanto nos enseña a ser generosos, en cuanto es un acto de fe y demás, de cumplimiento, de obediencia de la palabra y demás. También un objetivo social, porque en aquel entonces el diezmo significaba el sostén para una tribu que no tuvo heredad y que iban a dedicarse a tareas y cumplir una función social que era la tribu de Leví. También una función económica, porque la Escritura nos dice que si nosotros cumplimos con nuestra
siendo generosos con el diezmo, Dios nos va a retribuir eso en gran prosperidad. Vamos a seguir adelante. También una estructura religiosa. Cumple con la parte de la religión como estructura, porque sin financiamiento no habría ningún tipo de estructura. No era posible que hubiese habido sacerdotes, rabinos, no hubiese sido posible la fe organizada dentro de un pueblo. Simplemente iban a ser personas que creen desde su casa, pero no iban a tener una iglesia, no iban a tener para alquileres, montar una estructura y demás. O sea que vemos que cumplió una función también religiosa en cuanto a esa estructura. Esto es en cuanto al objetivo. Vemos la temporalidad. La temporalidad vemos que es para una ocasión específica del pasado. Podemos poner en el caso de la ley. Vemos para una época específica del pasado también. Aquí en este vemos, por ejemplo, a la ley. En esta ocasión específica del pasado podemos poner el diezmo de Melquisedec recibido de parte de Abraham, y también podemos ver la situación de Jacob cuando prometió su diezmo. También podemos decir que puede ser usado para situaciones similares, porque no nos olvidemos que en cuanto a la temporalidad, también depende de uno, hablamos de los que se apropian de las promesas, es decir, si yo, así como dijo Jacob nunca tuvo un mandamiento de diezmar, pero él dijo, si yo diezmo, yo sé que si me prosperas yo te voy a diezmar. Y él puso ese compromiso, hizo un pacto con Dios. Entonces uno podría hacer un pacto o una forma de compromiso también en situaciones similares. Entonces vemos que en la temporalidad nosotros podemos entender que fue para una situación específica del pasado, para una época específica del pasado en cuanto a la ley y para situaciones similares. Eso lo podemos ver también en cuanto a Jacob. Vemos los destinatarios. El destinatario fue un grupo determinado, el diezmo, por ejemplo, de lo que se desprende de la Escritura. Es un grupo determinado. Pero también vemos que para situaciones similares, volvemos a lo mismo que estábamos aquí en este punto, en cuanto a la temporalidad, que puede ser usado en situaciones similares. Bueno, también los destinatarios en situaciones similares, es decir, si yo me encuentro ante una necesidad y si quiero hacer una promesa, entonces esa doctrina del diezmo viene para mi vida también y comienza a operar, a funcionar en mi vida. Y también otro destinatario es al que se apropia por fe. Es decir, una persona cree que debe hacerlo, lo hace y comienzan a derramarse todas las grandes bendiciones que vienen. Esto lo podemos entender, hemos tratado de marcar solamente con verde en todas las categorías, por ejemplo en objetivo, temporalidad, destinatarios, hemos marcado solo con verde los que nosotros creemos de los textos que conocemos. No podemos ir más allá de la Escritura, no podemos tomar historias que no existen, pero de lo que conocemos vemos que el destinatario fue un grupo determinado. En cuanto al pueblo judío, fue personas en situaciones similares, porque vemos que si la historia de Jacob fue dejada de esa manera, es porque podemos tomar ejemplo de ello, porque nosotros a veces queremos tomar ejemplo de lo que nos conviene. Hay gente que dice, yo tomo lo de Abraham esto, tomo lo de Jacob tal cosa, pero no toman lo del diezmo, no quieren tomar porque no les conviene, digamos. En este caso, en lo del diezmo es un tema muy sensible. Yo siempre a la gente le digo, esto no es una cuestión de obligación, Dios no obliga a nadie. El que quiera entenderlo de alguna manera lo entiende, el que quiera aplicarlo lo aplica. Yo tengo que explicar y enseñar lo que yo comprenda de la Escritura. A mí me gustaría darles el placer a muchos y dejarlos tranquilos y decirles lo que ellos quieren oír, pero no puedo, tengo que decirles lo que se desprende de la Escritura simplemente y ser responsable de lo que digo, porque un día voy a dar cuenta de toda palabra ociosa que haya salido de mi boca. Entonces vamos a la variabilidad. La variabilidad, vemos que el texto original es igual, o sea, no hay variaciones. Acá vemos que el texto original es igual, no hay variaciones, etc. Seguimos entonces con el contexto cultural. Vemos que el contexto cultural no es igual, obviamente ha cambiado el contexto en que Abraham diezmó, en que Jacob diezmó. Vemos que es similar. ¿Por qué es similar? ¿Por qué no pongo no existe hoy? Porque si yo pongo esto no existe hoy, que el contexto cultural no existe hoy, estaría mintiendo, porque la misma necesidad y la misma situación en la que se encontró Jacob se puede encontrar otras personas.
en la misma situación en la que se encontró Abraham, de ser una persona prosperada, o de ser una persona agradecida, o ser una persona llamada y tocada por Dios, se puede encontrar a alguien más. Entonces el contexto yo calculo que es similar, es según mi criterio. Para mí es similar el contexto porque Jacob tuvo que estar envuelto, inmerso en una situación bastante compleja y difícil e incierta. Y él hizo un pacto con Dios y dijo, voy a diezmar. Era una costumbre, Abraham lo hizo, no tenemos otros detalles de alguien que lo haya hecho, pero seguramente si lo hizo Abraham, lo hizo Jacob, era algo que se hacía en aquel entonces. Entonces, vemos que hasta aquí estamos con el contexto cultural. A mi criterio, yo he puesto que no es igual, pero es similar en muchos aspectos. Vemos el contexto doctrinal. En el contexto doctrinal pongo que está dentro de otra doctrina, es decir, el diezmo está dentro de la doctrina de la fe, por ejemplo, dentro de la doctrina de la obediencia, porque cuando Dios le da la ley, le dice que deben obedecer, ese aspecto solamente marcado, dentro de lo que significa un contexto doctrinal. En cuanto a la profundidad, yo puedo marcar que es un mensaje concreto, en la ley fue un mensaje concreto acá, un mensaje concreto en la ley, fue un mensaje directo, no fue un mensaje dado de rebote, digamos, pero también fue un mensaje indirecto para otros. O sea, todas las actitudes que hizo Abraham, que hizo Jacob, fueron mensajes indirectos para otros. Nosotros imitamos algunos aspectos de Abraham. Ahí, obviamente, el aspecto del diezmo nadie lo quiere imitar, porque le encuentra la excusa de que fue a la guerra, de que no, al contrario, arriesgó su propia vida. O sea, si uno puede dar el diezmo de lo que arriesgó su propia vida, puede darlo de lo demás. Vemos entonces que la profundidad también tiene aplicación a diferentes situaciones. Por ejemplo, el dar, la Escritura dice más bienaventurado es dar que recibir, o sea, también impacta en otros aspectos, aplica a otras situaciones. Por ejemplo, si yo doy mi tiempo, doy cariño, doy amor, si yo doy alabanza, doy gloria, entonces vuelve también multiplicado. Ya vimos que también es un mensaje indirecto, porque la historia de ellos nos inspira. Puede tener un cumplimiento múltiple, según lo que yo creo, porque si aquel varón hace miles de años diezmó y le fue bien, el otro diezmó, después también le fue bien, y después Dios da ese mismo mandamiento de la ley, y después Jesús habla acerca del diezmo y no lo descarta, entonces tiene cumplimiento múltiple. También veo que es simbólico, porque veo que el diezmar es dar parte de lo que a uno le duele a Dios y confiar en que en sus manos van a ser multiplicados, así como el joven que dio los pocos panes y los pocos peces que tenía. Esto es lo que yo puedo ver del aspecto en cuanto a la profundidad. Sigo analizando otra categoría y veo el espíritu de la doctrina. ¿De qué forma la doctrina, el pensamiento, el hablar del diezmo impacta en nosotros? ¿De qué forma fue dado? Es dado no como una maldición. Hay muchos que creen que el diezmo es una maldición. Hay muchos que el diezmo creen que es un castigo o que el diezmo es una corrección. No. En este caso, por lo que yo leo de la Escritura, el diezmo es una señal de amor de nosotros hacia Dios. Y Dios nos dice, si me amas, muéstramelo, házmelo saber, de fe, porque creo que si el 90% bendecido es más que el 100% sin bendecir. De esperanza, porque yo creo que hago algo sin saber si mañana esto me retribuirá, pero confío. De crecimiento, porque esto me da a mí un crecimiento espiritual. Una persona que no puede entregar lo material no crece en lo espiritual, se estanca. Es una señal de que no está crecido. También el criterio con el que fue dado fue de prosperidad, de bendecirnos, de multiplicarnos, es decir, de bendición. Y también es una muestra, como decíamos antes, de la entrega. La entrega. Una persona que está más entregada a Dios es muy probable que diezme y otra que no. Entonces, ese es el espíritu de la doctrina. Nunca fue el espíritu de la doctrina, recordemos, maldición o castigo. Otra categoría, el nivel de importancia. ¿Qué nivel de importancia le otorgaría yo al diezmo? Para mí es muy importante. Y lo voy a analizar porque podría haber dicho, no, el diezmo es nada importante. Pero en mi criterio considero que es muy importante o importante. Cualquiera de esos dos aspectos, importante y muy importante en cuanto a la supervivencia de la iglesia,
en el transcurso de las épocas es importante en cuanto al impacto que esto causa en nuestras vidas, como madurez, crecimiento y demás. El otro aspecto son las derivaciones que me trae aparejado la enseñanza del diezmo. Yo entiendo que sirve para nuevas situaciones. Por ejemplo, si yo aprendo a dar y tener un 90% bendecido y no un 100% sin bendecir, entiendo que esto me puede servir para otras situaciones. Es como, en lugar de tener a la mujer más linda sin bendecir, prefiero tener una que no es tan linda pero bendecida. Pondría un ejemplo raro, pero bueno, espero que entiendan. Complementa otras doctrinas. A mi entender, complementa la doctrina de la fe, complementa la doctrina del amor, complementa la doctrina de la entrega y demás. Sirve para formar criterios en otros temas, como decía antes. Yo entiendo que tener parte en Dios, entregar parte a Dios, me sirve a mí para poder entender otros temas. Otros temas, por ejemplo, de la iglesia, que la iglesia haga algo por los demás, que no solamente se acuerde de sí misma, que dé desinteresadamente a un pobre, a una persona que nunca se va a congregar, que nunca va a asistir. Eso es lo que yo comprendo y por eso también lo puse, que sirve para formar criterio en otros temas. El emisor fue Dios directo en cuanto a la ley, fue Jesús en cuanto habló del diezmo, fue los patriarcas en cuanto lo hizo Abraham y Jacob, fueron los profetas en cuanto ellos fueron los que dieron las promesas, cuando Malaquías dice traer los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa, profetas tanto mayores como menores, y bueno, y hoy en día podemos decir que algunos siervos de Dios también lo hacen, pero como estamos analizando la Escritura solamente, no lo he puesto ahí. La aplicación. Puedo ver que la aplicación es única y cerrada en cuanto a la ley, pero puedo ver que es universal y abierta en cuanto está fuera de la ley también. Y por lo cual entiendo que es variable. Es decir, se aplicó en un momento específico, fue dado para ese punto, del punto A al punto B, pero anteriormente a eso se habló del diezmo, se hizo el diezmo, Abraham, Jacob, y después del punto A al punto B, después de la ley, Jesús, que ya estaba mostrando que aspectos de la ley no eran importantes al quebrantar el día de reposo, no quebrantó ni menospreció el diezmo, sino que lo ponderó y dijo que era necesario hacerlo, o que lo siguiesen haciendo, o que lo hubiesen hecho, sin dejar de hacer lo otro. Así me queda mi cuadro, en el que yo analizo esta doctrina del diezmo. Ahora tengo que ir al cuadro de las conclusiones, es decir, acá. En este cuadro de las conclusiones voy a ver el resultado y la aplicación. Yo todo lo que he entendido de allá arriba, todo lo que he pintado de verde, lo bajo aquí. Y digo que la aplicación es única, universal y variable. Al ser única no me dejaría pasar acá al siguiente tema, pero como también veo que es universal, por cuanto veo que fuera de la ley que se diezmó, entonces paso a la variabilidad. Veo si alguna variación en los textos originales son la palabra y comprendo que el texto original es el mismo que el significado, por lo cual sigo la temporalidad. En la temporalidad pongo todo lo que yo he puesto arriba, que es una ocasión específica, en una época específica, en el caso de Abraham, en el caso de Jacob, es una ocasión específica. Veo que también es una época en la ley, pero también veo que es aplicable a situaciones similares, es decir, a personas que tengan ese mismo sentir de imitar a estos hombres, de que hagan un pacto con Dios, de que entiendan un crecimiento y que entiendan cuál fue el objetivo por el cual Dios habló y dio la enseñanza. Los destinatarios, el grupo determinado, lo que hemos puesto antes, el pueblo judío, situaciones similares, y a los que se apropien por fe. Como la palabra en su gran mayoría está para apropiarse por fe, este aspecto no escapa a ese principio. Entonces, yo he puesto también aquí que un destinatario, uno de los grandes destinatarios es a los que lo crean, es a aquellos que lo crean y lo tomen por fe. Y a su vez reclamen las promesas, obviamente. En el contexto doctrinal, está dentro de otra doctrina, dentro de la doctrina de la fe, del amor, de la prosperidad, de la entrega y demás. Pasamos entonces al objetivo. El objetivo yo dije que era espiritual en cuanto a nos hablaba de la fe, nos hablaba de la entrega, social. En cuanto a las personas que sirven a Dios podían dedicarse más tiempo y tener un mejor orden y beneficiar a la sociedad con hombres y mujeres impactando con la palabra de Dios en diferentes áreas de la sociedad. Lo económico,
en cuanto va a representar prosperidad para mi propia vida. Y lo religioso, en cuanto vas a permitir que las congregaciones estén bien establecidas, no tengan que estar en un garage, no tengan que ir a los barrios más económicos o más inseguros para estar. Por ejemplo, en Latinoamérica pasa así, que a la gente le gustaría comprar un lugar bien grande para un acceso de todas las multitudes, pero tienen que ir a las periferias, en lugares que muchas veces incluso ni la gente de la clase media baja quiere ir. ¿Por qué? Porque están en lugares donde hay mucha necesidad, que si bien es cierto que hay que predicar en todos los lugares, a veces vemos que empujados por la necesidad vamos a lugares donde solamente entra un pequeño grupo de personas y el resto de la sociedad, incluso de clase media baja, de clase media alta o clase alta, jamás van a llegar. Entonces, el aspecto religioso es otro de los objetivos. En el contexto cultural he puesto que no es igual, pero que en algunos aspectos es similar, porque la necesidad, por ejemplo, si yo hablo, la necesidad religiosa es similar, la necesidad económica del pueblo para que Dios nos bendiga a nosotros en lo económico es similar. Lo social, que la sociedad tenga y cuente con gente destinada a moverse en la fe es similar, y en lo espiritual es similar. Lo histórico no es igual. En cuanto fue una situación específica de la historia, no es igual, por ejemplo en el caso de la ley, pero todo lo demás sí es similar. Por otro lado, vemos el espíritu de la doctrina. El espíritu de la doctrina es un espíritu de amor, de fe, crecimiento, esperanza, prosperidad, entrega y bendición. La profundidad, vemos que es un mensaje directo en cuanto fue dado a un pueblo específico, pero también directo en cuanto a todas las historias están para imitarse, lo bueno que hizo José, lo bueno que hizo David, lo bueno que hizo Abraham, lo bueno que hizo Jacob. Es algo concreto en cuanto él le dijo, debes hacer tal cosa. Es aplicable a diferentes situaciones también, similares, por ejemplo, el joven que dio los panes y los peces. Es de cumplimiento múltiple, por cuanto va a seguir cumpliéndose a la manera en que alguno tome y se anime a repetir la historia de Moisés, la historia, de Abraham, la historia de Jacob, se va a volver a repetir. Y es algo simbólico en cuanto significa también dar parte de algo importante, dar parte de algo que nos duela. La Escritura dice, donde esté nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. El emisor, si es un emisor directo o indirecto, vemos que fue dado por Dios, por Jesús, estos son directos. Indirectamente la actividad de los patriarcas, después fue directo en el caso de los profetas, mayores y menores que también hablaron del diezmo. El nivel de importancia, a mi criterio, es muy importante para cumplir ciertos objetivos y también importante para otros objetivos. Ahora me voy a mis conclusiones. ¿Cuáles conclusiones podría sacar? En primera conclusión que podría sacar es A. El diezmo fue para la ley y fue abolido, es decir, no sirve más para nada. B. El diezmo fue para situaciones específicas, es decir, para aquellas, no para aquellas, nada más. C. El diezmo fue para personas específicas, es decir, el pueblo judío y nada más, o la ley. E. El diezmo cumplió su objetivo en el pasado y ahora no es necesario diezmar. Esa es otra conclusión que podría sacar. F. El diezmo cumplió su objetivo pasado, pero en el presente debe cumplir similar objetivo, por lo tanto sí hay que diezmar. J. El diezmo no fue abolido, solo los mandatos que nos eran contrarios. Estas son las posibles conclusiones. ¿Cuál es la conclusión que yo saco? Porque después todas estas conclusiones, si yo tomo A, B, C, D, o dos de ellas o tres de ellas, tengo que ver y compararlas con el objetivo que buscó Dios hablando de este tema. Y con cada aspecto y cada categoría, la aplicación, la variabilidad, la temporalidad, a ver si encuentra conflicto en este recorrido de cada categoría. Mi conclusión tiene que pasarse por todas esas categorías: contexto cultural, espíritu de la doctrina, profundidad, emisor directo, indirecto, nivel de importancia. Mi conclusión tiene que luego recorrer todas las categorías para ver si es una conclusión correcta. Yo no podría tomar la conclusión A, B, C, D, E, F, el E. Ninguna de las primeras cuatro las podría tomar porque no me sentiría cómodo en el entendimiento que tengo de la palabra, en el crecimiento que tengo. Moriría y pasaría mis últimos días pensando que he llevado al pueblo a una confusión y he
ido en contra de los objetivos de Dios. Mi elección para este tema en especial es el punto F y el punto J. El diezmo cumplió su objetivo en el pasado, sí, pero en el presente debe cumplir similar objetivo, por lo tanto sí hay que diezmar. Esa es mi conclusión. Junto con el J, el diezmo no fue abolido porque la Escritura dice que los mandatos que fueron abolidos fueron los que nos eran contrarios. Entonces, y además veo que también se diezmó antes de la ley y nosotros tomamos el ejemplo de los patriarcas, el que creemos que es útil y que creemos que nos va a bendecir. Y yo creo que es útil el ejemplo de Abraham, es útil el ejemplo de Jacob, y Jesús cuando habló del diezmo no lo descalificó, por lo cual mis únicas opciones posibles es la F y la J, nada más. Esa es mi conclusión. Yo, en base a mi conclusión, me pregunto, ¿se cumplieron los objetivos del pasado? Sí. Yo, como he elegido los últimos, en el presente, sí, porque hay gente que en parte diezma y la iglesia se sostiene y cumple el propósito. Hay gente que es prosperada por diezmar, hay gente que demuestra una entrega superior a otros, hay gente que demuestra un acto de fe, un acto de amor. Y en el futuro, depende, será incierto, porque depende de lo que nosotros enseñemos, y yo no quiero ser participante de matar doctrinas y ser culpable de ir en contra de los planes de Dios. Las derivaciones, ¿qué consecuencias? Y complementa otras doctrinas, sirve para las doctrinas de la entrega, de la obediencia, sirve para nuevas situaciones, para aprender, y sirve como criterio para otros temas. Esa es mi conclusión y resultado en cuanto a la doctrina del diezmo analizado por la estructura doctrinal. Recordemos, esta era la estructura doctrinal, hemos visto el objetivo y todos los demás aspectos: temporalidad, destinatarios, variabilidad, contexto cultural, profundidad, espíritu de la doctrina, nivel de importancia, derivaciones, emisores y la aplicación. Luego de ello, hemos pintado los aspectos que nosotros creíamos necesarios, cada uno de ellos, que creíamos que eran los objetivos a cumplirse, y luego de haber pintado esos, hemos ido al siguiente cuadro y los hemos volcado en una línea de trabajo, cada uno de ellos, la aplicación, la variabilidad, etc. Hemos puesto el objetivo que nosotros creemos aquí y hemos sacado una conclusión. En nuestra conclusión, luego hemos visto si se cumplieron los objetivos, y luego nuestra conclusión tiene que volver a pasar por cada uno de los aspectos que nosotros hemos seleccionado. Mi conclusión tranquilamente pasa por todos estos aspectos y no así otras. Porque si yo encuentro y tomo la aplicación, la conclusión, el diezmo fue para la ley y fue abolido, entonces veo que el objetivo inicial espiritual no se cumpliría, el social no se cumpliría, el económico no se cumpliría, el religioso no se cumpliría. Tendría que asegurar que solo fue un objetivo de Dios para el momento antiguo de la ley, nada más. Pero sin embargo, eso me saca a mí de contexto en cuanto a Abraham y en cuanto a Jacob y en cuanto a Jesús, que habló del diezmo y nunca lo descalificaron. Algunos dirán, el pueblo judío o los apóstoles no enseñaron al pueblo a diezmar. No se menciona la palabra diezmar. Para mí eso es una respuesta muy, pero muy simple. Los gentiles daban mucho más que un diezmo. Bernabé dio toda su heredad. Ananías y Zafira igual convinieron en dar una gran suma, y dice que la gente vendían sus propiedades y lo daban todo. ¿Cómo alguien iba a hablar del diezmo si la gente estaba dando el 90 o el 80% en la iglesia cristiana primitiva? Además, el Señor Jesús, también es concordante con esto, dijo que si nuestra justicia no fuese mayor que de los fariseos y saduceos, no entraríamos al reino de los cielos. Y los fariseos y saduceos daban el 10, así que digamos que ese es el piso. Es a mi entender. Vuelvo a recordar, cada uno saque las conclusiones que quiera. Esto es lo que yo tengo que enseñar en cuanto al conocimiento, en cuanto a mi experiencia, y uno puede compartirlo o no compartirlo, pero uno debe hacerse cargo ante Dios de lo que está diseminando, la doctrina que está diseminando, si es equivocada, y hacerse responsable de las consecuencias futuras. Bueno, hasta aquí el video. Seguiremos analizando otros aspectos, pero no nos olvidemos que es muy importante para entender el pensamiento de Dios en un tema específico, una estructura doctrinal
analizarla, pintar o marcar cada ítem que nosotros creamos correspondiente, como en este caso, y después volcarlo en un resultado para sacar conclusiones y luego nuestras conclusiones pasarlas nuevamente por las diferentes categorías y ver si es lo más adecuado, lo más acertado por cada categoría, si eso cumple el objetivo y las derivaciones del caso. Que Dios les bendiga.